bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa para Matemáticas de primer grado. Soy Leslie Mendívil y hoy tenemos preparada una sesión de muchos aprendizajes. Soy Daniel Jaime y nos da mucho gusto compartir otra transmisión para consolidar el aprendizaje, conversión de fracciones a decimal y viceversa, así como adición y sustracción de números positivos y negativos. Para guiar los aprendizajes de esta sesión nos acompañan la maestra Irina Hernández Sansón y el maestro Felipe Matías Torres. Muchas gracias, Leslie. Alumnas y alumnos, ha sido un largo recorrido a través de Aprende en Casa, así que es momento de demostrar todo lo que han aprendido en cada transmisión. Para comenzar esta sesión, preparen un lugar apropiado, tomen una posición cómoda y tengan a la mano los siguientes materiales: cuaderno de matemáticas u hojas, lapicero, pluma, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. También preparen todos los aprendizajes adquiridos durante las sesiones de Aprende en Casa en la asignatura de Matemáticas, porque los llevaremos todos a la práctica. ¿Están preparadas y preparados? ¡Comencemos! Durante esta sesión jugaremos un rally de retos matemáticos con el aprendizaje de la sesión. La maestra Irina y Daniel serán el equipo Coyote, mientras que Leslie y un servidor seremos el equipo Jaguar. Ustedes en casa pueden elegir ser parte del equipo que más les agrade y realizar los retos con nosotros para apoyar a su equipo. Los maestros nos apoyarán con algunas pistas de los retos, mientras Daniel y yo les daremos solución con su ayuda. Cada equipo tendrá un turno de manera escalonada y tiraremos un dado para saber cuántas casillas hay que avanzar en el tablero. Para avanzar, cada equipo tendrá que responder correctamente un reto. El equipo que llegue primero a la meta será el equipo ganador. Entonces, alumnas y alumnos, elijan a un equipo porque vamos a decidir qué equipo comienza. Propongo un piedra, papel o tijera para ver quién inicia. Perfecto. Piedra, papel o tijera. Comenzaremos lanzando el dado para saber cuánto avanzar en el tablero. Muy bien, maestro Felipe. Logramos avanzar hasta la casilla 6. ¿Cuál es el reto que corresponde a esta casilla? El primer reto que debemos resolver es el siguiente. Marta prepara un pan. La receta dice que debe utilizar 5 octavos de kilogramo de harina. Ella solo tiene una báscula digital para medir en kilogramos la porción de harina. ¿Cómo podría Marta saber qué cantidad de harina necesita? Maestro Felipe, si no me equivoco, debemos realizar una conversión de fracción a número decimal. Y así Marta solo debe colocar la cantidad adecuada de harina sobre la báscula. Muy bien, Leslie. Tengan presente que un número racional se puede expresar a través de una fracción común, que a su vez se puede expresar como un número decimal. Para convertir una fracción a decimal, debemos dividir el numerador entre el denominador, es decir, el numerador será el dividendo, mientras que el denominador será el divisor. Del problema anterior, ¿qué número identifican como dividendo y divisor? Entonces, maestro, si estoy en lo correcto, para la fracción 5 octavos, el numerador 5 será el dividendo y el denominador 8 será el divisor. De esta manera dividimos 5 entre 8, lo que da como resultado 0.625. Por lo tanto, la expresión decimal de 5 octavos es igual al número decimal 625 milésimos, lo cual quiere decir que la báscula debe marcar 0.625 kilogramos, que es la cantidad de harina que necesita Marta para su pan. Perfecto, Leslie. Has dado solución a este reto de manera acertada. En casa, reflexionen sobre la importancia que tiene conocer las dos expresiones de un número racional, tanto la fracción como el decimal. Listo, equipo Coyote. Es nuestro turno de avanzar. 5. Maestra Irina, avanzamos a la casilla 5. ¿Nos puede indicar cuál es el reto que le corresponde a esta casilla? Claro que sí, Daniel. El reto de la casilla 5 es el siguiente. Jimena fue a la carnicería y pidió 2/3 de kilogramo de carne. Al pesar la carne, el encargado del lugar le dijo que la báscula marcaba 0.65 kilogramos, que si así se la dejaba. La báscula marcó la cantidad que solicitó Jimena, ¿más o menos? Maestra, lo adecuado para este caso sería convertir el número decimal en una fracción para facilitar la comparación entre los datos del problema, ¿cierto? Muy buena solución, Daniel.
ya que algunas fracciones como 2/3, al convertirlas en número decimal, resultan en un número periódico, lo cual dificulta la exactitud del resultado. Por ello, en este caso, es mejor realizar la comparación entre fracciones. Ahora bien, para convertir un decimal a fracción, colocamos las cifras del numerador decimal sin el punto en el numerador y como denominador debemos de colocar una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras hay a la derecha del punto decimal. Por último, se simplifica la fracción a la mínima expresión, siempre que sea posible. Entonces, maestra, primero contaré el número de cifras decimales de 0.65, las cuales son 2. Colocaré las cifras del número en el numerador sin el punto, por lo que tenemos 65. Y como fueron 2 cifras decimales, la potencia de 10 de denominador debe tener 2 ceros, por lo que el denominador es 100, quedando la fracción 65 centésimos. Para simplificar la fracción, dividiré ambos miembros entre 5, lo cual me dará como resultado 13/20. Y así queda porque ya no se puede simplificar más. Ahora, para comparar 13/20 con 2/3, obtenemos fracciones equivalentes para cada una con igual denominador. 13/20 es igual a 39/60 y 2/3 es igual a 40/60. Entonces, 40/60 es mayor que 39/60. Por lo tanto, 2/3 es mayor que 13/20, por lo que la báscula marcó un poco menos de los que pidió Jimena. Daniel, tu solución ha sido la adecuada. Es importante que en casa reflexionemos que no todas las fracciones deben convertirse a decimal. Por ello, es práctico también conocer cómo convertir un decimal a fracción. ¿Están preparados, jaguares? Es momento de saber hasta dónde avanzaremos. Así que, a lanzar el dado. Hemos llegado a la casilla 11. Maestro Felipe, ¿nos puede indicar el reto? Con gusto. Deben encontrar un número que sumado a 25 dé como resultado 14. Maestro, como el resultado es un número menor al sumando conocido, es decir, 14 es menor que 25, entonces tengo que buscar entre los números positivos y negativos, ¿cierto? Así es, Leslie. Recordemos que los números enteros se conforman por los números positivos y negativos. Los números positivos son aquellos mayores que 0, mientras que los números negativos son menores que 0 y les antecede un signo menos. Cuando ubicamos a los números en la recta numérica, tenemos que del lado derecho del 0 están los números positivos y del lado izquierdo los negativos. Maestro, se me ocurre que podemos plantear una ecuación para encontrar la respuesta. Efectivamente, la ecuación que permite obtener la respuesta es x más 25 igual a 14. En casa, ¿ya tienen la respuesta del reto? Leslie, ¿nos ayudas a resolver la ecuación para responder a este reto? Claro que sí, maestro. Para resolver la ecuación tenemos que despejar la incógnita. En este caso, restamos 25 en ambos miembros de la ecuación, quedando x más 25 menos 25 igual a 14 menos 25. Al resolver las operaciones tenemos que x es igual a 11 negativo. Muy bien, Leslie. Para comprobar si la respuesta es correcta, debemos sustituir a la incógnita por el valor encontrado. Me parece adecuado, en este momento, revisar la regla de la adición de números positivos y negativos. Cuando sumamos dos números positivos o dos números negativos, se suman sus valores absolutos y el resultado conserva el mismo signo de los sumandos. Es decir, positivo más positivo es igual a positivo, mientras que negativo más negativo es igual a negativo. Al sumar un número positivo y un número negativo, se calcula la diferencia entre los valores absolutos y el resultado conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Ahora, si podemos comprobar el resultado de tu respuesta, sustituimos a x y obtenemos la suma 11 negativo más 25. Al calcular la diferencia entre los valores absolutos, tenemos que valor absoluto de 25 menos valor absoluto de 11 negativo es igual a valor absoluto de 14. Y como 25 tiene mayor valor absoluto que 11 negativo, el resultado es un número positivo. Es decir,
11 negativo más 25 es igual a 14 positivo. Excelente deducción, Leslie. Esperemos que el equipo Jaguar nos apoye desde casa, logre llegar a la misma solución. Preparado, equipo. Lancemos el dado para descubrir nuestra nueva posición. 4. El dado marcó 4, es decir que debemos acomodarnos en la casilla 9. Profesora Irina, ¿qué reto corresponde a esta casilla? La situación es la siguiente. Pedro tiene una cuenta de ahorro y recibió una bonificación por parte del banco de 100 pesos. Si su saldo ahora es de 50 pesos, ¿cuál era su saldo antes de la bonificación? Maestra Irina, ¿cómo es posible que el saldo de Pedro sea una cantidad menor a la bonificación que recibió? Daniel, recordemos que al hablar de saldos a favor o saldos en contra o deudas, se involucran números positivos y negativos, y según la regla descrita antes, una operación de números positivos y negativos permite obtener la respuesta. Entonces, maestra, estoy buscando un número positivo o negativo que al sumarle 100 dé como resultado 50 positivo. Así es, Daniel, y para resolverlo puedes utilizar el siguiente planteamiento donde X representa el saldo anterior de Pedro en su cuenta bancaria. A este se le suman los 100 pesos de bonificación y su suma es igual a 50 pesos, que es su saldo actual. Ahora bien, para encontrar el valor de X, restaré 100 en ambos miembros de la igualdad y obtengo la ecuación X es igual a 50 menos 100. Daniel, ¿qué te parece si averiguas la cantidad inicial de la cuenta? Sí, maestra, únicamente tengo que resolver la resta 50 menos 100, cuyo resultado es 50 negativo. Aplicando las reglas de la adición y sustracción de números positivos y negativos, podemos comprobar el resultado. Convertimos la resta de 50 menos 100 en una suma usando el inverso aditivo. Entonces la resta equivale a sumar el inverso aditivo del sustraendo. Entonces nos queda que 50 más 100 negativo es igual a... Aplicamos la regla para sumar un positivo y un negativo. Restamos los valores absolutos y el resultado tendrá en signo del número de mayor valor absoluto. En este caso, el resultado es 50 negativo. Bien, Daniel, la solución al problema es correcta. Y es importante resaltar la importancia del uso de los números enteros positivos y negativos en las cuentas bancarias y la economía. Bien, equipo, es hora de lanzar el dado. Obtuvimos 6 en el dado, lo cual nos ubica en la casilla 17. Estamos más cerca de lograr el triunfo, equipo Jaguar. Maestro Felipe, ¿qué reto corresponde a la casilla 17? El reto es el siguiente. El filósofo Platón nació en el año 427 antes de nuestra era y murió en el año 347 antes de nuestra era. ¿A qué edad murió Platón? Para resolver este problema, reflexionen lo siguiente. ¿Qué operación permite calcular la edad de alguien cuando se sabe su año de nacimiento? Maestro, en esos casos suelo restar al año actual el año de nacimiento. Por ejemplo, mi prima Norma nació en el año 1985. Para saber qué edad tiene, resto 2021 menos 1985. Con esta operación sé que mi prima tiene 36 años. Efectivamente, Leslie, pero en el caso de Platón, podemos ubicarnos en una recta numérica, a los años antes de nuestra era. Los representamos como negativos y a los años de nuestra era como positivos. Entonces, maestro, el año de nacimiento de Platón se puede expresar como 427 negativo, mientras que el año de su muerte se expresa como 347 negativo. Entonces, si aplico lo mismo que hice para calcular la edad de mi prima Norma, debo restar 347 negativo menos 427 negativo, ¿cierto? Así es. Para poder resolver este problema, tenemos que realizar una sustracción de números negativos. En casa, ¿recuerdan cómo resolver estas operaciones? Para poder realizar esta resta, utilizaremos la regla de la sustracción de números positivos y negativos, la cual nos dice que restar es lo mismo que sumar por el opuesto o inverso aditivo. Veamos algunos ejemplos. En la sustracción,
11 positivo menos 3 negativo, se utiliza el inverso aditivo de 3 negativo, que es 3. La adición equivalente a esa sustracción es 11 positivo más 3 positivo. Y para ambos casos, el resultado es 14 positivo. Para la resta 6 negativo menos 2 negativo, la adición equivalente es 6 negativo más 2 positivo, igual a 4 negativo. Y finalmente, para 5 positivo menos 4 positivo, cuyo inverso es 4 negativo, su adición equivalente es 5 positivo más 4 negativo, quedando como resultado 1 positivo. Entonces, maestro, para realizar la sustracción de 347 negativo menos 427 negativo, resolvemos la suma 347 negativo más 427. Y utilizando la regla de adición obtenemos 80 positivo. Por lo tanto, Platón murió a los 80 años. Excelente solución, Leslie. Este tipo de problemas nos ayudan a ver la importancia de la sustracción de números enteros. Lancemos el dado para saber a qué casilla llegaremos. 6. Muy bien, equipo. Estamos a nada de llegar a la meta. Maestrina, ¿nos puede dar el reto de la casilla 15, por favor? Con gusto, Daniel. Pongan mucha atención y resuelvan, junto con Daniel, el reto. Luis tiene 22 años y su papá 40. ¿En qué momento la edad del papá de Luis fue o será el doble de su edad? Muy bien, maestra. ¿Nos podría indicar cuál sería la pista para desarrollar este reto? Las dificultades para plantear y resolver este problema en particular surgen cuando nos enfocamos únicamente en que ambos sujetos involucrados tendrán un año más al año siguiente y así sucesivamente. Es decir, el tiempo los afecta por igual. Recomiendo ampliar un poco más esta visión. Bien, maestra Irina. Lo tendré muy en cuenta al momento de buscar la solución apoyándome en las siguientes tablas. En la primera columna se encuentra la edad de Luis. En la segunda columna se encuentra el doble de la edad de Luis. Y en la tercera columna, la edad del papá. De esta manera puedo comparar cada una de las edades con el paso de los años. Tanto los años que están por transcurrir como los años ya transcurridos. Maestra Irina, conforme pasan los años, no encuentro alguna coincidencia que cumpla con la condición del reto. Es decir, para ninguna edad de Luis, la edad de su papá es el doble. Pero, ¿cómo se pregunta cuándo fue o cuándo será? Me regresé algunos años y hay una coincidencia. Cuando Luis tenía 18, el papá tenía 36 años. Esa es la solución correcta al problema, Daniel. Pero también es importante que las alumnas y los alumnos de Aprende en Casa conozcan el planteamiento algebraico que da solución a este problema. Representaremos la edad de Luis en este momento con la expresión 22 más X, debido a que X es el número de años que deben transcurrir o transcurrieron. Esta expresión algebraica será multiplicada por 2, debido a que necesitamos expresar el doble de su edad. Para formar la ecuación del otro lado, representamos la edad del papá con 40 más X. Para resolver la ecuación, primero vamos a aplicar la propiedad distributiva en la edad de Luis. Al momento de multiplicar 2 por 22 y 2 por X, así obtenemos 44 más 2X. Después, agrupamos los términos semejantes del lado izquierdo, dejaremos las incógnitas. Aplicando la propiedad uniforme de la igualdad, tenemos 44 menos 44 más 2x menos x igual a 40 menos 44 más x menos x. Al simplificar, obtenemos la ecuación 2x menos x igual a 40 menos 44. Ahora solo debemos de reducir los términos semejantes, restando 2x menos x igual a x y restando 40 menos 44 igual a 4 negativo. De esta manera comprobamos el resultado de la ecuación con el obtenido por Daniel. Y es el mismo, es decir, hace 4 años cuando Luis tenía 18 años, la edad de su papá era el doble, 36. Los problemas mostrados sobre números enteros forman parte de una investigación realizada por Gallardo en 1994, pionera en México en el estudio del aprendizaje de los números negativos. Muchas gracias por el dato, maestro Felipe. Vamos, equipo Jaguar, podemos lograrlo. Estamos muy cerca.
Lancemos nuevamente el dado. Llegamos a la meta para garantizar el triunfo. Solo falta resolver el reto que el maestro Felipe tiene para la casilla 18. Espero estén preparados para resolver el siguiente reto. Un submarino sigue una ruta de exploración. Primero, desciende 1.3 metros. Posteriormente, desciende 2.47 metros. Por último, asciende 2.91 metros. ¿A qué profundidad se encuentra el submarino? Bien, maestro. Cuando decimos que el submarino está descendiendo, hacemos referencia a un número negativo. Cuando hablamos del nivel del mar, nos referimos a 0 y a los positivos por encima del nivel del mar o de un ascenso. Efectivamente. También ten presente, Leslie, que al momento de operar con números decimales, se aplican las mismas reglas de la adición de números enteros positivos y negativos. Bien, maestro. Siguiendo sus indicaciones, primero identificaré a los números positivos y negativos. Primero descendió 1.3, representado como 1.3 negativo. Posteriormente vuelve a descender 2.47 metros, es decir, 2.47 negativo. Por último, asciende 2.91 metros, es decir, 2.91 positivo. Ahora, representado la adición, primero sumaré los números negativos. Al sumar 1.3 negativo y 2.47 negativo, da como resultado 3.77 negativo. Como ambos son negativos, el resultado también es negativo. Ahora, para sumar 3.77 negativo más 2.91, debo obtener la diferencia entre los valores absolutos de los sumandos. Y como el número con mayor valor absoluto es 3.77 negativo, quiere decir que el resultado es 0.86 negativo. Por lo tanto, la profundidad del submarino es de menos 0.86 metros. Excelente solución, Leslie. Con esta solución hemos logrado la victoria. Muchas felicidades por su victoria, equipo Jaguar. Fue un gran esfuerzo de todos ustedes. Hemos llegado al final de esta sesión. Fue un gusto para nosotros formar parte de su aprendizaje durante este recorrido en Aprende en Casa. Esperamos que esta experiencia haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Estamos muy orgullosos de ustedes por el gran avance que tuvieron a lo largo de estas sesiones. Tenemos la certeza de que con su determinación alcanzarán sus metas. Gracias por sintonizar una vez más Aprende en Casa. No decimos adiós, sino... ¡Hasta la próxima! Queremos la revancha. Sí, otro. Pero la maestra. Primero la maestra. Tú dime. 6. Tiene que ser. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.